Buenas tardes a todos, a todas. Entonces vamos a empezar. ¿Sí? Ahí ya están viendo. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Entonces, vamos a retomar los conceptos importantes para la final que habíamos explicado en el repaso pasado, para tenernos más fresquita la idea, ¿sí o no? La carga genética en las células, ¿sí? Cuando tiene un C, equivale a una cromátide. Cuando tiene dos C, equivale a dos cromátides. Los cromosomas homólogos, antes de la división celular, la célula va a tener la carga 4C. Después de la fase S, que es donde se replican, ¿no? Entonces en G1 y durante la división propiamente dicha, hasta que se divida la célula va a tener 4C. Antes de la fase S tiene un punto en el ciclo celular que es el punto de restricción. Ese punto es muy importante. Es el único punto de restricción que tiene. Los otros dos son puntos de control. Eso es importante. La diferencia entre ploidía, haploidía y triploidía, ¿sí? Diploidía es lo que llamamos de la especie que tiene dos juegos de cromosomas. Haploidía es cuando tiene solo un juego de cromosoma. Y triploidía sería cuando naturalmente esa especie tendría tres juegos de cromosoma en las células. La diferencia entre aneuploidía y ploidía. La ploidía es el número natural de juegos de cromosomas que tiene una especie. Puede ser diploide, triploide, tetraploide, ¿sí? Van a ser 2, 3 o 4 juegos de cromosomas, pero es natural, es el normal. Aneuploidía es una anomalía, un desbalance en el número de copias, ¿sí? Y es la anomalía cromosómica más común en los humanos. Y ahí existen dos tipos de aneuploidía. Una es para más, tiene una copia a más en sus cromosomas. Por ejemplo, cuando un individuo tiene 3 copias del 21, que va a ser la síndrome de Down, caracteriza la trisomía del cromosoma 21. La segunda sería la falta, o sea, una neuploidía para menos, la falta de una de esas copias, como por ejemplo la síndrome de Turner, que es la monosomía del cromosoma X. Cromosomas bivalentes, como vimos, es cuando forman la tétrada. Son dos pares de cada cromosoma, ¿no? Y homocigosis y heterocigosis, o sea, un individuo que tiene los dos alelos iguales, sean sean dominantes o sean recesivos, pero iguales. Entonces va a ser homocigoto. Y heterocigoto el que tiene los homólogos, uno dominante y el otro recesivo. Acordándose que el homocigoto dominante, el homocigoto recesivo, solo se va a expresar así, ¿no? O sea, el gen recesivo solo se va a expresar cuando está en homocigosis.
pero el dominante puede ser heterocigoto o homocigoto dominante, él se va a expresar igual. Listo. Entonces vamos a entrar en el tema propiamente dicho de ese repaso, ¿no? Mitosis y meiosis. ¿Cuáles son las diferencias básicas entre una y otra? En la mitosis es una división que se pasa en células somáticas, o sea, en todas las células de nuestro cuerpo, ¿sí? En las células de la piel, en las células de los riñones, en las células de los intestinos, ¿sí? En cualquier parte del cuerpo, menos en los gametas, en las células germinales. Las células germinales ya pasan por la división que se llama meiosis. La segunda diferencia es que en la mitosis, la célula madre genera dos células hijas idénticas a ella. ¿Mm? Y en las células germinativas, una célula, la madre, va a generar cuatro células hijas con la mitad de los gametas, con la mitad de los cromosomas que tenía, perdón. Entonces, tiene las fases, 4 fases, la mitosis, y 8 fases, la meiosis, porque tiene fase 1 y fase 2. Listo. El número de cromosomas al inicio es 46 y al final es 46, o sea, es una célula diploide en la mitosis. En la meiosis no, al inicio es 46, pero al final es 23, es una célula haploide. En la mitosis no generamos variabilidad genética, pero en la meiosis sí generamos variabilidad genética debido a un evento que se llama crossing over, ¿sí? Listo. Sabiendo de eso, vamos a ver la regulación de la mitosis, cómo se da. La regulación se va a dar por nuestros amigos, el Lego de la medicina, los complejos CDK-ciclina, ¿sí? El mujeriego este. Entonces vamos, ¿cuáles son los dos que van a regular la mitosis? El CDKM, el complejo CDKM, que es con la ciclina B, va a promover la entrada de la célula a la división celular propiamente dicha. Y después, un amigo nuevo, que es el APCC, el complejo promotor de la anafasis. Está al revés porque está en inglés. Ese complejo va a degradar una enzima, una proteína que está asegurando, que se llama segurina, que está teniendo las cromátides hermanas. Entonces, él degrada la segurina, que suelta la separasa, y entonces va a quedar fácil para que sea jalado las cromátides a los polos opuestos de las células. Entonces, los dos que regulan la mitosis es CDKM y APCC. Neumotécnica. Prometo a Ana telefonear. Mire cómo queda feliz Ana cuando uno dice que le va a hacer una llamada telefónica. ¿Para qué queremos llamar a Ana? Pues para no equivocarnos en la orden de cómo va esto de la división celular. Prófase, prometo, meto de metáfase, a Ana de anáfase y telefonear de telófase. Entonces vamos a dejar a Ana contenta, vamos a llamar a Ana y no vamos a equivocarnos más. Prometo a Ana telefonear, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Listo. Entonces, vamos a ver ahora cada paso cómo se da. En la prófase vamos a tener entonces la formación a través de los centrosomas, la formación del uso mitótico, ¿sí? Se van a desplegar los microtúbulos y tal, y la formación de los cinetocoros en los cromosomas, ¿sí? Después viene una fase que es entre la prófase y la metáfase, es la prometáfase. Es donde los centrosomas se van alejando, poniéndose a los polos opuestos
y los cromosomas se van intentando arreglarse allí más o menos al medio, ¿sí? Pero lo que sí es muy importante es la metafase. ¿Por qué? Porque los centrosomas ya desplegaron sus usos y ya están poniéndose sus microtúbulos en los cinetocoros. Y son esas proteínas que van a dar un sitio activo para que se puedan ensamblar el microtúbulo, ¿no? Perdón. Entonces, en esa parte, en la metafase, es donde se va a formar el uso mitótico propiamente dicho, todo en los cromosomas, en el plano ecuatorial de la célula. Y el uso mitótico ya bien armado y totalmente pegadito a los respectivos cinetocoros. En ese punto, tiene un punto de control. La célula va a censar si todos sus cromosomas están en el plano ecuatorial y si todos están conectados, si todos los usos mitóticos están conectados a los centrocoros, para que no haya ningún error en la hora de separar las cromátides hermanas, ¿sí? Entonces, entre la metafase propiamente dicha y la anafase entra el APCC. Como cuando después que la célula censó que todo está bien en el uso mitótico, viene la APCC, degrada la segurina, libera la separasa y entonces se va a abrir, se va a quedar fácil para que pueda jalar las cromátides hacia los polos opuestos de la célula. ¿Sí? Eso es la anafase. La anafase viene del ana, viene de griego, que significa movimiento, ¿no? Y aquí tiene la telófase. La telófase ya es con un piecito en la citocinesis, porque se va a formar el anillo contrátil de actina y miosina, que va a empezar a estrangular y va a empezar entonces a dividir el citoplasma en la célula. La división citoplasmática es un paso aparte, que es llamada de citocinesis, que se cierra entonces nuestra división celular. Listo. Las diferencias entre meiosis 1 y mitosis o meiosis 2, porque la mitosis es igual a la meiosis 2, ¿sí? En la meiosis 1, lo que va a pasar es que los cromosomas van a ir enteros hacia los polos opuestos, o sea, las cromátides van co-orientadas, van dos cromátides para un lado y dos cromátides para el otro lado, porque aquí teníamos una tétrada, miren, ¿sí? En este momento pasa el crossing over, es lo que genera la variabilidad genética, ¿sí? Pero en la mitosis no tenemos eso, no tenemos ni el crossing over ni la coorientación, al revés, van biorientados. Cada cromátide va jalada por su propio centrómero a un polo opuesto en la mitosis. Pasando por eso, podemos hablar ahora entonces de la diferenciación, que es la oogénesis y la espermatogénesis. ¿Qué pasa? O sea, entra una célula diploide, sufre una diferenciación y ahora ella es la oogonia. A un diploide, ¿sí? Ella sufre una mitosis y entra en diferenciación y se va a duplicar su material genético. Entonces acá ella es una célula diploide con carga 4C. Porque cuando él empezó y era célula germinal primordial, acá arriba, miren, era una célula diploide, pero estaba en estado de 2C. Ella solo va a entrar en 4C, o sea, solo va a tener 4 cargas genéticas cuando esté en G2. Listo. Sabiendo de eso, esa célula va a entrar en la división reduccional, que es la meiosis 1. Ella va a dar origen a dos células haploides con carga 2C. O sea,
entra una célula, ¿sí? En la división reduccional, que es la meiosis 1, y genera una célula haploide 2C. De ahí va a entrar, ella va a dar origen, entonces, esa célula a otras 2 células haploides, pero con un C, porque él va a generar 4 células. La espermatogénesis es lo mismo, ¿sí? Entra una célula diploide, que es la célula germinal primordial, que tiene carga normalmente de 2C, solo va a tener 4C cuando esté en G2, ¿sí? Después ella sufre una diferenciación y va a dar espermatogonias, que son diploides y tienen 2C. Solo va a tener 4C cuando esté en G2. Ahí, esa célula va a sufrir mitosis, porque va a generar 2 otras células, ¿sí? Esas células son diploides, tienen carga 2C y van a sufrir una diferenciación. Al diferenciarse, ellas van a ser los espermatocitos primarios, que son diploides todavía, pero ya tienen carga 4C. Entonces, ahí viene la meiosis 1, que es la meiosis reducional. Entonces, solo ahí ella va a generar 2 células haploides que tienen carga 2C. De esas células haploides que tienen carga 2C, va a sufrir meiosis 2. Y ahí, en la meiosis 2, sí van a generar 4 células haploides con carga 1C, que sufren la diferenciación para tornarse los espermatozoides maduros, ¿sí? Y acá pusimos algunos ejercicios para clarearnos la vida. Mire, el siguiente esquema corresponde a la imagen de un grupo de células en división celular observadas al microscopio óptico. Identifique al final de las flechas en qué etapa de la fase M, o sea, en qué etapa de la división celular propiamente dicha, se encuentra la célula que señala. Esa célula, miren, que está con sus cromosomas ya condensados y están intentando arreglarse, ¿sí? No están todos al medio, pero están queriendo arreglarse en el medio. Están aún difusos en la célula. Podemos decir que ella está en prometáfase. No es la metáfase aún, pero está queriendo irse a metáfase, ¿sí? Si fuera metafase, sería todos aquí en el plan ecuatorial. Acá, esa célula está en citocinesis, o sea, ya está en el final de la división que ella está pasando, porque ya podemos identificar el anillo contrátil. También podríamos decir que está en telófase, ¿sí o no? Porque esos anillos aún no están completos, más achicados, ¿no? Está parece un 8 mal dibujado la célula. Entonces sí, podríamos decir que está en telófase o en citocinesis, pero telófase también estaría bien. Ahora acá, esa célula está en anafasis. ¿Por qué? Porque tiene sus cromátides, mire, las cromátides hermanas están siendo jaladas hacia los polos opuestos. Hasta tiene un movimiento, ¿sí o no? Uno puede enxergar esos movimientos ahí. Listo. Ejercicio número 3. Observa, dadas las siguientes afirmaciones. Indique si son verdaderas o falsas en el caso. Vea por qué son falsas, ¿no? Entonces, miren. Letra A. Es falsa. En anafasis se observa 2 cinetoporos por cada cromátide hermana. No, solo tiene un cinetoporo por cada cromátide hermana. En anafasis siempre va a tener un cinetoporo por cromátide hermana. Puede ser que ellas estén coorientadas o biorientadas, pero es un solo cinetoporo por cromátide hermana. La otra, en la citocinesis participa un anillo contrátil de tubulina. No.
El anillo contrátil decimos que es de actina y miosina. Entonces ahí está el error, es falsa también. Los microtúbulos comienzan... no, acá. Cada cromosoma metafásico posee 2 cromátides. Letra C. Es verdadera, cada cromosoma en la metafase posee 2 cromátides. ¿Por qué? Porque la célula tiene carga 4C. Va a tener allá todo duplicado todavía. No se ha separado. Entonces, esa es verdadera. Tenemos la D. Los microtúbulos comienzan a interactuar con los cromosomas al iniciarse metafase. No, no es cierto. Los microtúbulos empiezan a interactuar con los cromosomas en la prometáfase, cuando ellos empiezan a desplegarse y empiezan entonces a ensamblarse, ¿no?, en los cinetocoros. Entonces, por eso está mal. La letra E. El anillo contrátil inicia su formación hacia finales de la anafase. El anillo contrátil inicia su formación hacia finales de la anafase o inicios de la telófase. Miren, es real. O sea, el anillo contrátil de actina y miosina se va a iniciar en finales de anafase o inicios de telófase, que es para invaginar la membrana y hacer la citocinesis, la separación citoplasmática de la célula. La letra F. El ADN se replica durante la fase G1 y termina en fase G2. No es cierto. Sabemos que el ADN se replica en fase S, ¿verdad? Todo el ADN se replica simultáneamente. No, esa afirmativa tampoco es cierta. Existe una diferencia entre la eucromatina y la heterocromatina. Ojo. Acá en el 4. Respecto a una especie de ratón 2N igual a 40. Responda. ¿Cuántos cromosomas poseen sus células? ¿Es el mismo número para todos los tipos celulares? Explique. No, sabemos que los cromosomas van a ser 40 en las células somáticas, ¿sí?, en todas las células del cuerpo. Pero la línea de células germinales, o sea, las células, los gametas, van a ser haploides. Entonces, el número será por mitad. N igual a 20, ¿sí? Miren, ¿cuál es la haploidía de sus células? Pues si está diciendo acá para mí que es 2N, es diploide. ¿Es la misma para todas? No, porque las células germinales va a ser N nomás. Entonces, ¿cuál es la haploidía de las células del ratón? Pues las células del cuerpo o somáticas son diploides, pero las células germinales o gametas son haploides. ¿Cuál es la carga de ADN de sus células? Es la misma para todas. A ver, las células del cuerpo o somáticas van a tener carga 2C en G1 y 4C en G2. Y las células haploides germinativas de los gametas van a tener carga C, un C. ¿Listo? El número 6. Dada una especie hipotética 2N igual a 4, esquematice una metafase y una anafase mitótica y meiótica. Centre su atención en la localización de las fibras. Miren, esa aquí es una anafase mitótica. Están las cromátides hermanas con sus centrómeros biorientados, ¿sí? Cada uno yendo para un polo opuesto de la célula, ¿cierto? Entonces, esa es la mayor diferencia entre la mitosis y la meiosis 1, que es la reduccional. ¿Qué pasa acá? Los cromosomas están yendo con sus cromátides biorientados a los polos opuestos, ¿sí? Y tiene crossing over.
Esa es la diferencia entre una y otra. Si fuera la meta fácil, sería la tétrada acá, a donde está la meiosis, estarían todos los cuatro aquí en el medio, los cuatro acá en el medio, los cuatro acá. Aquí imagínense otro, ¿no? Porque es 2n igual a 4, entonces aquí imagínense otro grupito, otra tétrada. Y acá la diferencia es que estarían todos las duplas, ¿no? Entonces, ojo con eso. En meiosis 1, que es la que se va a reducir, tenemos las tétradas. Y en mitosis y en meiosis 2 ya tenemos las cromátides hermanas biorientadas, que van a polos opuestos, ¿no? Acá pusimos más de ejercicio. ¿Qué consecuencias ocasionaría la replicación de ADN entre meiosis 1 y 2? Ocasionaría en la realidad un ser mutante, ¿no? ¿Por qué? Porque las gametas tendrían el doble de material genético y entonces cuando se fusionara iba a ser una locura total, porque además de tener el doble, seguirían siendo haploides, o sea, no sería una célula diploide, sería una célula haploide, pero con doble carga. Entonces, eso pasaría. El hámster chino tiene un número cromosómico diploide igual a 22. Listo, entonces él me está diciendo que las células somáticas del hámster chino es 2n igual a 22. Responda, ¿cuántos cromosomas tendrá una célula somática? Pues tendrá 22, ¿sí o no? ¿Y cuántos cromosomas serán autosómicos? 20. ¿Y cuántos sexuales? 2. Porque si es diploide, entonces él necesita un par de cromosomas. Listo. ¿Cuántos cromosomas habrá en una célula en proliferación mitótica? 22. Una célula en proliferación mitótica es una célula somática. Entonces, ella tiene 22 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tendrán sus células germinales? Sus células germinales tendrán la mitad, serían 11, ¿sí? Porque 2n igual a 22, n igual a 11. Pero las germinales primordiales, que son las primeras, son diploides, o sea, tendrán 22 también, las germinales primordiales, no los gametas, ¿sí? ¿Cuántas tétradas se formarán en la prófase de la primera división meiótica? Él no está preguntando cuántos cromosomas tiene, él está preguntando cuántas tétradas se formarán. Se formarán 11 tétradas, porque tiene 11 cuádruplos de cromosomas para ser divididos, ¿sí? Ojo con eso. Aquí él no está preguntando cuántos cromosomas tiene en la división meiótica. Él está preguntando cuántas tétradas tiene en la primera división meiótica. Ahora, ¿cuántos cromosomas habrá en cada gameta? Mire que la pregunta acá es diferente de la pregunta de arriba. Células germinales son las germinales primordiales, 22 cromosomas. Abajo él está preguntando, ¿cuántos cromosomas habrá en cada gameta? O sea, ya los gametas formados tendrán 11 cromosomas, porque es la mitad de 22. ¿Cuántos cromosomas habrá en cada célula hija luego del desarrollo normal de la segunda división meiótica? Ah, listo. Entonces, cuando hubo la división meiótica, la segunda, ya están formados, ¿quién? Los gametas. No sufrieron la diferenciación todavía, no están maduros, pero ya tienen 11 cromosomas. Son haploides. Aquí para nos acordarnos cómo se pasa, de manera bien visual. Eso aquí pusimos solo para saber que apenas en la meiosis es que va a pasar la recombinación génica, o sea, el crossing over, ¿sí? Entonces es a través de ese componente central que va a ayudar, que es el nódulo de recombinación, nos
unas partes específicas del cromosoma se puede desprender e ir hacia el otro cromosoma. Eso es muy importante porque genera la variabilidad genética. Acá pedimos, realice un esquema de espermatogénesis y ovogénesis en una especie 2n igual a c. Para cada célula representada indique su nombre, dibuje en su interior los cromosomas. Eso tenemos aquí arriba, los cromosomas dibujaditos de la ovogénesis y de la espermatogénesis, ¿sí? Aquí seguimos con los números para que vean. Espermatogénesis. La célula primordial tiene 46 cromosomas. Es diploide con carga de ADN 2C, pero en G2 tiene 4C. Sufre diferenciación y pasa a espermatogonio, que tiene 46 cromosomas y todavía es diploide. Su carga es 2C y en G2, 4C. Sufre nueva diferenciación y pasa a espermatocito primario, que tiene 46 cromosomas y sigue siendo diploide, pero la carga ya es 4C, porque está totalmente duplicado para sufrir la reduccional. Él ya tiene las tétradas. Ahí pasa por la meiosis 1, que es la reducional, la división reducional. El espermatocito secundario va a tener 23 cromosomas, va a ser haploide, ya tiene la carga de ADN 2C. ¿Por qué? Porque va a pasar por meiosis 2 todavía. Y ahí viene. Se llama espermátide. Tiene 46 cromosomas, pero es haploide y tiene carga de ADN C. Sufre la diferenciación y va para espermatozoide maduro, que va a ser 23 cromosomas, haploide y carga de ADN 1C. Entonces, ese esquemita para uno no confundirse cuál célula de los gametas, la formación de los gametas, antes de la meiosis 1 y después de la meiosis 1, cómo están divididos los cromosomas y la carga de ADN. Miren, aquí para quedar un poco más claro, vamos a hacer el cuadrito. Oogonia. ¿Cuántos cromosomas? 46. Y carga de ADN 2C, pero cuando está en G2, tiene 4C. Es diploide y tiene los homólogos. El ócito primario son 46 cromosomas, tiene carga 4C, es diploide todavía y aún tiene los homólogos. El ócito secundario tiene ya 23 cromosomas, la carga nuclear es 2C, ya es la célula haploide y cuando es haploide no tiene homólogos, ¿sí? El óvulo, 23 cromosomas, carga 1C, apenas la carga C, es haploide y como es haploide no tiene homólogos. Ahora vamos para las espermatogonias. Tienen 46 cromosomas, es carga de ADN 2C, pero cuando está en G2, el 4C, es una célula diploide y tiene los homólogos. Espermatocito primario, 46 cromosomas, carga 4C, es diploide y tiene homólogos. Espermatocito secundario, 23C, 23 cromosomas, carga de ADN 2C, es haploide y no tiene homólogos. Espermatozoide es 23 cromosomas, ADN, la carga es C, es haploide y no tiene homólogos, ¿sí? Ahí pusimos acá un datico de color que es los cigotos, ¿no? El cigoto en G1 y el cigoto en G2, para que sepan, ¿sí? Él tiene la carga de cromosoma 46, el cigoto en G1, la carga de ADN 2C y la haploidía es diploide. ¿Por qué? Porque ya sufrió la fecundación y tiene los homólogos, uno de papá, uno de mamá. Y el cigoto en G2, la diferencia es que va a tener la carga 4C, porque cualquier célula somática que esté en G2 va a tener carga duplicada, ¿sí? Acá pusimos unos verdaderos o falsos.
La meiosis 1 es similar a la mitosis. No es cierto. ¿Por qué? Porque la meiosis 1 es la reduccional. La que es similar a la mitosis es la meiosis 2. Culmina la larga prófase 1, la meiosis se completa con divisiones celulares sucesivas en un periodo intercalado en que se duplican las cromosomas. No, tampoco. Cuando vamos a analizar el decorrer después de la prófase 1, va a venir la anáfase. Prófase, metáfase, anáfase. ¿Dónde fue duplicado los cromosomas? Fueron duplicados allá en la fase S, no ahí en la división celular. La división meiótica ocurre exclusivamente en organismos que se reproducen sexualmente. Es cierto, porque la meiosis es para formación de gametas. En la metáfase 1, las fibras cinetocóricas presentan la misma disposición en que la mitosis. No es verdadera. ¿Por qué? Porque en la metafase 1 están las tétradas, son 4, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ir 2 para un lado y 2 para el otro, o sea, van co-orientados. Entonces, no presentan la misma disposición que la mitosis, porque en la mitosis va a ir bi-orientado, ¿sí o no? La sinapsis y la desinapsis de los cromosomas homólogos son procesos que caracterizan el zigóteno y el diplóteno respectivamente. Esas son partes muy específicas, ¿sí?, de la división meiótica. Esas no vamos a entrar en detalles. Está verdadera esa frase, pero después, si quieren saber más del paquíteno, del zigóteno, del diplóteno, tocará realmente revisar las clases de chino, ¿sí o no? Las tétradas están formadas por 4 cromosomas. No, no es cierto. Las tétradas están formadas por 2 cromosomas duplicados, ¿sí? Eso es muy importante. No son 4 cromosomas, son 2 cromosomas duplicados, ¿sí? A partir de cada célula diploide que inicia la meiosis, se forman 4 células haploides. Sí, es cierto. Es una célula madre que genera 4 células hijas con la mitad de los cromosomas de la mamá, de la madre, ¿sí? El entrecruzamiento o crossing over produce entre cromátides no hermanas de cromosomas homólogos. Es verdadero, por eso es que ocurre la diferenciación, porque si fuera cromátides hermanas, ellas tendrían la misma información en ese loci, porque cuando se intercambia, se está intercambiando el mismo loci, ¿sí?, de uno y de otro. Como ocurre entre cromátides no hermanas, entonces ahí se da la variabilidad genética. Aquí pusimos una cosita específica de los cambios, cómo se forma la cola, el acrosoma, ¿sí? Solo para dar una repasadita, ¿bien? La espermiogénesis y los cambios de diferenciación celular. La espermiogénesis, las espermátides recién formadas sufren una serie de modificaciones notables que culminan en la producción de espermatozoides. En la etapa inicial, la espermátide tiene núcleo redondo, un aparato de Golgi claramente visible y abundante mitocondrias. Aquí puede verse uno en la figura A, ¿sí? Es redondito, no tiene la forma de un espermatozoide todavía, ¿no? El primer cambio apreciable ocurre en el Golgi propiamente dicho, donde se advierte la formación de una área que se tiene intensamente. Hasta parece histología eso, ¿no? Llamado el gránulo acrosómico, que luego rodeará la membrana y se localizará sobre la superficie del núcleo, formando una vesícula acrosómica o acrosoma. Aquí está. Es la caperuchita que se forma él, ¿sí o no? Llena de enzimas, llena de cosas que va a necesitar para poder perforar la zona pelúcida y todo más. Listo. Con el tiempo el acrosoma se extiende sobre la mitad. Miren acá en la figura C.
de la superficie nuclear y porción restante de la zona de Golgi se desplaza hacia el lado opuesto de la célula, ¿sí? Viene acá una estructurita para que lo pueda recubrir más la cabeza del espermatozoide que se está formando, que se está diferenciando en la verdad, ¿no? El núcleo se condensa y adopta una forma aplanada y alargada y simultáneamente las mitocondrias se desplazan hacia el flagelo, mire acá, donde se disponen de manera de collar alrededor del filamento, formando una pieza intermedia. Aquí las mitocondrias vienen porque son células que generan energía. Entonces, ellas están íntimamente ligadas con el flagelo para generar esa energía impulsatoria para que él pueda moverse rápidamente o si no se va a quedar fuera. ¿Por qué? Porque él se va a inscribir en las materias en el Sioux Guaraní. Por eso necesita la cola bien mitocondriada, ¿sí o no? Bueno, acá pusimos un esquemita de las células diploides en el inicio de la meiosis, después de la primera división meiótica y después de la segunda división meiótica, ¿sí? Eso es muy importante porque se forman células haploides. Y acá tenemos una disyunción en meiosis 1 y meiosis 2 para que vean cómo se forman células aún diploides y por fin células haploides, ¿sí? Acá tenemos un bonito cariótipo. ¿Qué viene a ser un cariótipo? Es un examen que se puede ver el cromosoma, los cromosomas de una persona, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántos números, el número de juegos cromosómicos que hay en ese cariótipo? Mire, 1, 2. Entonces aquí yo tengo 2 cromosomas número 1. Tengo un par de cromosomas homólogos, ¿sí? Acá tengo un par de cromosomas número 2, o sea, un par de homólogos. Un cromosoma de esos vino del papá y el otro cromosoma vino de la mamá, ¿sí? Entonces yo tengo un par de cromosomas siempre, ¿ah? Listo. ¿Qué pasa con este? Vamos a ver. Si proviene de una célula haploide o diploide. Listo. Si yo tengo un par de cromosomas homólogos, yo ya dije mucho, ¿sí o no? Si yo tengo homólogos, si yo tengo un par, yo tengo 2N, ¿verdad? Claro. Entonces yo estoy hablando de una célula somática. Yo estoy hablando de una célula diploide, ¿sí? Mire, número de pares homólogos. Tengo 1, 2, 3. Yo tengo 23 cromosomas homólogos. 23 pares de cromosomas, ¿sí? El par de cromosomas sexual. Mire, yo puedo ver acá que es un cariótipo de una mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene cromosoma Y, no tiene el cromosoma Y, no tiene el cromosoma Y, ¿sí? Entonces, si yo tengo doble cromosoma X, estoy hablando de una niña, de una mujer, del sexo femenino, ¿sí? ¿Y hay anomalía o no las hay? Miren acá, tenemos 3 copias del cromosoma 21. Entonces, esta niña, esta mujer o esta hembra tiene la síndrome de Down, ¿sí? Todo eso podemos analizar tranquilamente en un cariótipo. Eso es muy importante, que podamos reconocer esas cosas en un cariótipo, ¿sí? Acá tenemos un ejercicio adicional diciendo tipo de células en las que ocurren mitosis, en las células somáticas, en las células del cuerpo. Ejemplo, células de la piel, células del cabello, células de la vejiga, células del intestino, ¿sí? Listo. Tipo de células en que ocurre meiosis, germinativas, gametas, ¿sí? Son células germinales para formar gametas. Divisiones tras
la replicación de ADN. Después que el ADN se replicó en la mitosis, yo voy a tener una división, ¿sí? En la meiosis, yo voy a tener meiosis 1, meiosis 2, o sea, yo voy a tener dos divisiones consecutivas, ¿sí? Número de células hijas. En la mitosis va a generar 2 células hijas y en la meiosis se va a generar 4 células hijas. Ploidía de esas células hijas. En la mitosis, las células hijas son diploides igual que su célula madre, y en la meiosis, las células hijas son haploides, diferente de su célula madre, que era diploide al empezar. Comportamiento de los cromosomas homólogos. ¿Ah? En la división, van biorientados en la mitosis y van coorientados en la meiosis 1, ¿sí? Porque en la meiosis 2 ya no vamos a tener, después de la meiosis 2, ya no vamos a tener homólogos más. Las células van a ser haploides, cada una con solo una copia, entonces no va a tener cromosomas homólogos, ¿sí? Aquí estamos hablando de la división. En la división de la meiosis 1, los cromosomas homólogos van coorientados. Cada uno entero va para un lado de la célula, ¿sí? Redistribución de material genético. En mitosis no hay redistribución, no hay crossing over, pero en meiosis sí la hay. Y producción de variabilidad, pues la producción de variabilidad genética depende, está íntimamente relacionada con el crossing over. ¿Tiene crossing over? Meiosis. ¿Tiene crossing over? Produce la variabilidad genética. No tiene crossing over, no tiene variabilidad de genética, ¿sí? Porque necesita de ese intercambio de material entre cromátides no hermanas para que se produzca la variabilidad genética. Dadas las afirmaciones siguientes, indique si son verdaderas o falsas. La división meiótica ocurre en óvulos y espermatozoides. Sí. En la homogénesis, las citocinesis son asimétricas. Sí lo son, porque uno carga más citoplasma que el otro. Entonces, el óvulo propiamente dicho, el que va a quedarse para ser amadurecido y tal, ese es el que va a tener más citoplasma. Las espermatogonias y oogonias se dividen por mitosis. No, sabemos que no. Es por meiosis, entonces está mal. En la fecundación, cada gameta aporta la misma cantidad de ADN. Sí, es cierto. Sí, cada gameta va a aportar la carga 1C, la carga que él tiene. ¿Sí? Acá pusimos una otra cuestión. Responda a las preguntas que surgen luego de leer la siguiente frase, que describe la ubicación de los cromosomas en una célula de un mamífero en una de las etapas de la división celular. La célula posee 6 cromosomas, cada con 2 cromátides cada uno, colocados en el ecuador del uso acromático, o sea, del uso mitótico. La célula posee 6 cromosomas, con 2 cromátides cada uno, o sea, él está hablando aquí de una célula diploide, colocados en el ecuador, o sea, está hablando de metafase, ¿sí? Entonces, mire, si decimos que se trata de una célula somática de esa especie, ¿cuál es la ploidía de esa célula? Es 2n igual a 6, porque yo tengo una célula con 6 cromosomas y 2 cromátides, y está en el ecuador. Entonces, estoy hablando de una célula diploide, de una célula somática, y que está en la metafase. ¿Cuántos cromosomas posee un juego completo de cromosomas de esa especie? Un juego completo serán 6 cromosomas. ¿Sí? ¿En qué fase de la división se encuentra? En la metafase, acabamos de decir, ¿sí o no? Eso es muy importante. ¿Por qué sabemos que está en metafase? Porque está todo colocado en el ecuador del uso acromático o uso mitótico o plano ecuatorial de la célula, ¿sí? Eso todo. Mire, los cromosomas de todas las células de un mismo tipo, de un mismo individuo, son idénticos.
Imaginemos, los cromosomas de todas las células de un mismo individuo son idénticos. Un cromosoma vino de mamá, un cromosoma vino de papá. Cada juego de cromosoma homólogo codifica para la misma característica fenotípica, ¿sí? Entonces, todas las células de un mismo individuo van a tener los mismos cromosomas. Son idénticos. ¿Esas células son genéticamente iguales? No, no son genéticamente iguales las células. ¿Por qué? Porque cada una va a tener una especialización y una función. Pero el ADN, o sea, el genoma, sí es igual. Entonces, es una pregunta maliciosa. ¿Esas células son genéticamente iguales? Genéticamente, sí, pero cada una tiene su especialización y su función. Ellas son genéticamente iguales porque tienen los mismos cromosomas todas. Solo se diferencia las células haploides, que son células germinativas, que van a tener apenas una carga. Entonces, sí y no. ¿Ah? Hay que tomar cuidado. Si fuera una respuesta escrita o oral, tocaría a uno explicar estos detalles, ¿sí o no? Aquí pusimos un lembrete que todavía en el entorno tenemos clases de alumno, ¿sí? Clases de un estudiante para otro estudiante que están pasando lunes a las 16 horas y viernes a las 9 horas. En el entorno tienen los links, ¿sí? Para poder acceder a las clases a esa hora. Ese era nuestro repaso. Muchas gracias. Ahora vamos a abrir para las preguntas. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir el micrófono, pueden hablar, pueden preguntar. Ahí voy a dejar de compartir. Listo, mi gente. Si no tienen más preguntas, si no tienen preguntas, entonces ya vamos a finalizar el repaso de hoy. Muchas gracias a todos.